El motor del Kenworth rugía parejo, ese sonido grave que se mezcla con el silbido del viento cuando llevas horas en la carretera. El olor a diésel y a goma caliente llenaba la cabina, mientras el sol caía sin piedad sobre el asfalto interminable. Era uno de esos tramos solitarios donde el único compañero es la radio vieja que chisporrotea corridos a medias y el rechinido del volante cada vez que giras. Yo iba pensando en llegar a Matehuala, descargar y buscar un café bien cargado en el paradero. Nada fuera de lo normal, pero entonces la vi. Una joven parada al borde de la carretera, con un sombrero demasiado grande para su cuerpo delgado, las trenzas desordenadas cayendo sobre sus hombros y la piel tostada por el sol. Levantaba la mano con un gesto cansado, no de quien pide por capricho, sino de alguien que ya no tiene otra salida. Frené unos metros adelante, con esa duda que siempre se mete. ¿Y si es un truco? ¿Y si me meto en un problema? Pero algo en su mirada me tumbó. El miedo. Se acercó despacio y antes de subir me dijo con voz firme: «Sí, ya sé, todos se burlan de mi sombrero, pero no me lo voy a quitar». Ahí supe que esa no iba a ser una historia cualquiera. Lo que esa muchacha cargaba no era solo un sombrero, era algo que iba a cambiar mi viaje y quizá también mi forma de ver la vida. Me quedé mirándola un segundo antes de abrirle la puerta. Había en sus ojos un cansancio que no era solo físico, como si llevara kilómetros de silencios y recuerdos. Encima, subió con cuidado acomodando el sombrero como si fuera parte de su propia piel y se sentó sin decir más. El camión volvió a rugir y el camino siguió adelante, pero yo ya sentía que esa ruta no sería igual. Y antes de que te cuente lo que pasó, compa, dime una cosa. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Comenta abajo tu ciudad o tu país. Me dará gusto saber hasta dónde llega esta historia. Encendí un cigarro, más por costumbre que por ganas, y mientras el humo llenaba la cabina me animé a romper el silencio. ¿Y a dónde vas con tanta prisa, muchacha?, pregunté intentando sonar ligero. Ella giró apenas la cara, con la sombra del sombrero cubriendo medio rostro, y me contestó sin titubear: «A donde me lleve la promesa que hice». Aquella frase me atravesó como un latigazo. No dijo «voy a Saltillo» ni «voy a Monterrey», sino «la promesa que hice». Me quedé en silencio, el volante firme entre mis manos, pero la cabeza dando vueltas. ¿Qué clase de promesa cargaba una joven así? ¿Sola? ¿En plena carretera? Y fue ahí donde sentí que lo que estaba empezando a escuchar no era un simple relato. Era el tipo de historia que se te queda tatuada en el alma. Los kilómetros pasaban y yo no podía con la curiosidad. El sol entraba por el parabrisas, rebotando en su hebilla gastada, mientras sus dedos jugueteaban con el ala del sombrero como quien acaricia un recuerdo. «Mira, no quiero ser metiche», me animé. «Pero ese sombrero parece pesar más que toda mi carga de cemento. ¿Qué historia trae encima?» Ella soltó una risa corta, sin alegría, como quien ya escuchó esa pregunta 1000 veces. «La historia de mi padre y de lo que nunca pudo cumplir». Lo dijo con una calma que me heló la piel. Sentí que, si no la dejaba hablar, iba a arrepentirme toda la vida. Y te lo digo, compa. Lo que salió de su boca después no era cualquier cosa. Era un secreto que podía romper a cualquiera que llevara un corazón en el pecho. Apreté un poco más el acelerador, como si el motor pudiera ayudarme a digerir lo que acababa de escuchar. El viento golpeaba los espejos y el silencio entre nosotros se hacía tan pesado como la carga en el remolque. Ella miraba fijo por la ventana, los labios apretados, hasta que suspiró profundo y dijo: «Mi papá era hombre de rancho, de esos que no necesitan palabras para imponerse. Con él aprendí a montar, a cuidar el ganado, a respetar la tierra. Y este sombrero era suyo. Lo heredé el día que lo enterramos». Sentí un nudo en la garganta. No era un simple accesorio, era un recuerdo vivo. Y mientras ella hablaba, yo solo pensaba:
¿Qué promesa puede ser tan grande como para arrastrarla sola por estas carreteras? Me animé a preguntar, con la voz más suave que pude, ¿y qué fue lo que él no pudo cumplir? Ella apretó el sombrero contra el pecho como si temiera que se lo arrancara el viento. Sus ojos, reflejados en el vidrio, se llenaron de un brillo que no era de lágrimas todavía, pero que anunciaba una tormenta. Un sueño camionero, uno que parecía pequeño, pero que en el rancho lo era todo. Abrir una escuelita para los hijos de campesinos, enseñarles a leer, a escribir, a no vivir a oscuras como él lo hizo. El aire en la cabina se volvió más denso, y aunque el motor seguía rugiendo, lo único que escuchaba era el eco de esa promesa. Te lo juro, compa, en ese momento sentí que llevaba sentada a mi lado no a una muchacha cualquiera, sino a alguien cargando un destino. Quise decir algo, pero me quedé mudo. Mis manos sudaban en el volante, y eso que he pasado por tormentas, carreteras bloqueadas y hasta asaltos. Nada de eso me había puesto tan nervioso como escuchar a esa muchacha hablar con tanta calma de una carga invisible. Giró hacia mí un segundo y agregó, me hizo prometer que si algún día yo podía, ayudaría a cumplir ese sueño en su nombre. Ese prometer sonó distinto, como si me estuviera contando una confesión en un templo. Y yo, que he escuchado de todo en la carretera, no podía apartar la vista de sus manos, aferradas al sombrero, como si ahí dentro estuviera guardada la voz de su padre. El camino se abría frente a nosotros, recto y polvoriento, pero en la cabina había una sensación rara, como si viajáramos en otro tiempo. Le pregunté despacio, casi con miedo a quebrar ese momento. ¿Y a dónde vas ahora? ¿De verdad piensas cumplirlo tú sola? Ella asintió sin dudar. Voy a Saltillo. Hay una asociación que escucha proyectos comunitarios. Tal vez piensen que estoy loca, que no tengo nada, pero yo llevo lo más importante, la palabra de mi padre. Tragué saliva. Había en su voz una mezcla de cansancio y fe que me desarmó por dentro. Y ahí, compa, fue cuando empecé a sentir que no era yo quien le daba aventón. Era ella la que me estaba llevando a un lugar donde nunca había estado, dentro de una promesa que sobrevivía más allá de la muerte. La miré de reojo y noté que sus botas estaban llenas de polvo, como si hubiera caminado kilómetros antes de que yo apareciera. Tenía la piel tostada por el sol y unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. No era una viajera común, era alguien que había dejado atrás todo por un sueño. Yo, que tantas veces pasé de largo frente a gente pidiendo aventón, esa vez no pude. Algo me dijo que si la dejaba ahí, no me lo iba a perdonar nunca. Y lo curioso es que, mientras más la escuchaba, más sentía que esa carretera me había puesto a ella en el camino por algo. Quise romper el peso del silencio y le dije en tono medio nervioso, mira, yo no soy nadie para opinar, pero lo que cargas se siente grande. Y te lo digo con respeto, muchacha, no cualquiera se anima a sostener una promesa así. Ella giró la cabeza, me regaló una media sonrisa cansada y respondió bajito. No es que me anime, camionero, es que no tengo opción. Si no lo cumplo yo, nadie lo hará. Esas palabras me calaron hondo. Y te soy sincero, compa. En ese instante supe que este viaje no iba a terminar igual que los demás. Algo dentro de mí me pedía seguir escuchando, porque detrás de ese sombrero y esas trenzas había una historia que todavía no me dejaba ver todo, y yo necesitaba saberla. El viento se colaba por la ventanilla y movía un poco sus trenzas, dándole un aire todavía más marcado, como de esas postales del campo que uno no olvida. Se quedó un rato en silencio, y yo respeté ese espacio hasta que ella misma habló. ¿Sabes qué es lo más duro? No eran las carencias ni la tierra dura, era escuchar a la gente reírse de él. Se burlaban de su sombrero, viejo, de su forma de hablar, de que soñara con una escuela sin tener un peso en la bolsa, y yo aprendí de niña a ver cómo aguantaba todo con dignidad.
Yo solo asentí, tragando en seco. Podía imaginar la escena como si la hubiera vivido. Un hombre firme, con las manos agrietadas por el trabajo, cargando sueños que para otros eran motivo de burla. Ella bajó un poco la voz, casi como si confiara un secreto que no le contaba a cualquiera. Por eso no me quito el sombrero, camionero, porque no es solo mío, es de él, y cada vez que alguien se burla yo lo tomo como si se burlaran de los dos. Pero aquí sigo, porque le prometí que este sombrero no iba a caer mientras yo estuviera de pie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré la carretera infinita delante de nosotros y pensé que había escuchado miles de historias en los paraderos, pero ninguna me había tocado de esa forma. Y lo peor, o lo mejor, era que intuía que lo más fuerte aún no lo había contado. Apreté más fuerte el volante como si esa historia me estuviera hablando a mí también. Le pregunté casi en un susurro, ¿y no te cansas nunca? Digo, cargar con algo así, sola, debe doler. Ella soltó una risa breve, amarga, y se encogió de hombros. Claro que me cansa. Hay días que quisiera tirar todo y olvidarme, pero entonces escucho su voz. Esa última noche, cuando apenas podía respirar, diciéndome que no dejara morir su sueño. ¿Cómo voy a soltar eso, si fue lo último que me pidió? Me quedé helado. No era un capricho, era el eco de un hombre que seguía vivo a través de ella. El camino se volvió más estrecho, rodeado de cerros secos y matorrales. Yo la escuchaba y al mismo tiempo me miraba en ese espejo. Yo también había tenido un padre al que la vida no le alcanzó para cumplir lo que quería. Tal vez por eso sus palabras me golpeaban tan hondo. Le dije con voz quebrada, «Sabes, muchacha, hay cargas que pesan más que un tráiler completo, pero viéndote ahí, con ese sombrero, pienso que tu viejo estaría orgulloso de ti». Ella me miró con los ojos brillosos, como conteniendo lágrimas, y murmuró, «Ojalá, porque cada kilómetro que recorro, lo siento sentado a mi lado». El sol empezaba a bajar un poco, pintando la carretera de un naranja polvoriento. Dentro de la cabina el ambiente era otro. No éramos dos desconocidos, éramos casi como viejos amigos, compartiendo dolores que nadie más entiende. Yo sentía la garganta apretada, y sin pensarlo solté. «¿Y qué harás si allá en Saltillo te cierran las puertas? Esa gente es dura, muchas veces no escucha». Ella respiró profundo, y por un instante pensé que iba a quebrarse, pero en lugar de eso levantó el sombrero apenas y lo volvió a acomodar. «Si me cierran una, buscaré otra. Lo que no voy a hacer es rendirme, camionero, porque si me rindo yo, se muere él otra vez». Me quedé sin palabras, y en ese silencio entendí que estaba frente a alguien que no conocía el significado de abandonar. Miré por el retrovisor, viendo cómo la línea recta de asfalto parecía interminable, y me vino una idea rara. Esa carretera se parecía a ella, dura, solitaria, pero con un destino claro. No sé por qué, pero sentí el impulso de decirle, «¿Sabes, muchacha? Yo he visto muchas promesas romperse en el camino, pero la tuya huele a verdad. Y si lo logras, no vas a cambiar solo tu vida, vas a cambiar la de muchos». Ella bajó la mirada, y por primera vez vi cómo una lágrima se escapaba y resbalaba por su mejilla quemada por el sol. No dijo nada, solo apretó más fuerte el sombrero contra su pecho. Y ese gesto, compa, me hizo entender que a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Sentí un escalofrío, como cuando atraviesas un tramo solitario de madrugada y todo parece más grande que tú. Ella se secó la lágrima con la manga de la camisa, respiró hondo y me contó algo que me dejó helado. Él me dijo con su última fuerza, «Hija, no dejes que los hijos del campo sigan creciendo sin letras. Prométeme que harás lo que yo no pude». Al repetir esas palabras, su voz tembló como si todavía escuchara el susurro de su padre. Yo, con tantos años de carretera, que he visto accidentes, tragedias y milagros,
Me encontré conmovido de una manera distinta, como si esa promesa se hubiera colado también en mi propio corazón. El motor del camión rugía constante, pero todo lo demás parecía en silencio. Solo estábamos ella, yo y ese sombrero que se había vuelto un símbolo más fuerte que cualquier cruz al borde del camino. No pude evitar confesarle: te juro que me siento pequeño escuchándote. Yo vengo de cargar cemento, pero tú cargas el futuro de niños que ni conoces. Ella me miró de frente, los ojos firmes pese al cansancio, y dijo con calma: no se trata de mí, camionero, se trata de ellos. Y si para que alguien los escuche tengo que andar con este sombrero viejo y aguantar burlas, pues que se rían, yo sé lo que significa. Y ahí fue cuando entendí que esa muchacha no pedía un aventón, pedía ser escuchada y tal. Vez el camino me había puesto a mí para eso. Seguimos avanzando y el cielo empezaba a teñirse de tonos rojizos. Yo la miraba de reojo y pensaba: ¿cuántas veces habré pasado de largo frente a alguien con una historia así y nunca lo supe? Había algo en su forma de hablar que me quitaba cualquier duda. No era invento, no era lástima lo que buscaba. Era justicia para un hombre que ya no estaba. Sentí que cada kilómetro me acercaba no solo a Matehuala, sino a una verdad que, de algún modo, también era mía. Porque a todos nos persiguen las promesas que no cumplimos y a veces aparecen en la cara de otros para recordárnoslo. Ella volvió a romper el silencio, mirando el horizonte como si hablara más con su padre que conmigo. Dicen que estoy loca por querer hacerlo, que eso es cosa del gobierno, no de una muchacha con sombrero. Pero, ¿sabes qué, camionero? Cuando recuerdo su voz, me convenzo de que no hay locura en luchar por algo justo. Me quedé sin aire. Yo, que tantas veces había dudado de mis propias decisiones en la carretera, me vi reflejado en esa terquedad suya, y mientras más la escuchaba, más claro tenía que no era coincidencia haber frenado ese día. Algo me decía que, si la dejaba seguir sola, iba a cargar con ese remordimiento más que con toneladas de cemento. No aguanté más y le solté lo que venía rumiando desde hacía rato. ¿Sabes? Yo también tuve un padre que se quedó con sueños pendientes y nunca tuve el valor de hacer nada por ellos. Escucharte me remueve cosas que pensé que ya había enterrado. Ella me miró en silencio, con una ternura inesperada, como si hubiera entendido todo sin necesidad de más palabras. Asintió despacio y dijo: entonces sabes lo que duele y sabes por qué no me lo quito. Ese instante, compa, fue como si la cabina se volviera un confesionario. Yo, que siempre me creí duro, me descubrí vulnerable frente a una desconocida con sombrero y trenzas. El camión rugía constante, pero dentro de mí había un temblor raro, una mezcla de nostalgia y fe. Me quedé pensando que tal vez no era casualidad que ella se hubiera cruzado en mi ruta ese día. Apreté el volante y le dije con voz baja, casi un suspiro: quizá tu padre te puso en esta carretera para recordarnos a varios que todavía se puede cumplir lo que parece imposible. Ella cerró los ojos un segundo y cuando los abrió brillaban como brasas encendidas al caer la tarde. No respondió con palabras, solo dejó escapar un gracias tan suave que apenas lo escuché, pero que se me quedó grabado como un eco imposible de olvidar. La carretera se volvió más solitaria, apenas un par de luces lejanas, y el cielo abriéndose en un manto violeta. El silencio en la cabina ya no pesaba. Era como si ambos necesitáramos ese respiro para procesar lo que estaba pasando. Yo la observaba con disimulo. Sus manos seguían aferradas al sombrero, como si fuera un ancla que la mantenía firme contra todo. En ese momento, comprendí que aquel objeto no era un recuerdo muerto. Era un símbolo, vivo, una bandera que ella llevaba aunque el mundo entero se riera. Y te digo, compa, algo en mí empezó a cambiar.
como si el simple hecho de escucharla me hiciera también cargar con un pedazo de esa promesa. De repente, ella rompió ese silencio con una pregunta que me descolocó. ¿Y tú, camionero? ¿Qué promesa no pudiste cumplir? Sentí un golpe en el pecho. No me lo esperaba. Bajé la velocidad instintivamente, como si la carretera también me exigiera frenar ante esa verdad. Me quedé callado. Unos segundos, luchando contra mis propios recuerdos. Al final, solo alcancé a decir: prometí estar más presente para mi familia. Y la carretera siempre ganó. Ella me miró largo rato, y no hubo juicio en sus ojos, solo comprensión. Y en esa mirada descubrí que a veces uno también necesita un extraño para recordar quién es de verdad. El motor seguía firme, pero dentro de mí algo se desmoronaba. Era como si cada palabra de esa muchacha abriera una grieta en mi coraza de años. Yo la miraba y pensaba en cuántas veces había usado el camión como excusa para no enfrentar lo que debía. Ella, tan joven, ya había entendido algo que a mí me costó décadas aceptar: que las promesas no se rompen sin llevarse pedazos de uno mismo. Por eso, cuando volvió a decir que no se quitaría el sombrero hasta haber cumplido el sueño de su padre, yo ya no la veía como una pasajera, sino como un recordatorio viviente de todo lo que dejamos a medias. El cielo se había oscurecido y las primeras estrellas se asomaban, pero la luz tenue de la cabina iluminaba su rostro cansado y firme. Me animé a decirle: si tu padre te viera ahora, con esa terquedad y ese valor, estoy seguro que se sentiría en paz. Tal vez no abrió la escuela con sus propias manos, pero dejó en ti la semilla. Ella cerró los ojos y una lágrima más rodó silenciosa por su mejilla. No la limpió, la dejó caer como si también fuera parte del camino. Y en ese instante entendí que no era yo quien la estaba acompañando. Era ella quien me estaba enseñando a recordar lo que significa ser hijo y lo que significa cumplir una palabra. La carretera se sentía infinita, como si cada kilómetro fuera un testigo de lo que ella estaba revelando. Yo pensaba en cómo la vida pone señales frente a uno, y ese día la señal era esa muchacha con sombrero y trenzas. Me animé a decirle con voz baja, casi como si hablara conmigo mismo: tal vez no es casualidad que hoy nos encontráramos aquí. La carretera no se equivoca, siempre cruza a las personas que uno necesita en el momento preciso. Ella me miró de reojo y asintió despacio, con una sonrisa apenas visible. Y te juro, compa, que esa mirada tenía más fuerza que cualquier sermón. Entonces sacó de su bolso un cuaderno gastado, las hojas dobladas por el tiempo. Lo abrió y me mostró dibujos de pizarras, niños sonrientes, letras torcidas aprendiendo a escribir. Esto es lo que llevo, son mis bocetos, mis planes. Puede que se rían, pero yo lo veo claro, camionero. Lo veo como si ya existiera. Me quedé mudo. En esas páginas había más verdad que en 1000 discursos de políticos. Era la prueba de que no soñaba en vano, que estaba caminando hacia algo real. Y ahí, con la carretera de testigo, entendí que lo que yo pensaba que era un simple aventón se había convertido en un viaje hacia la fe de alguien que no estaba dispuesto a rendirse. Guardó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro, y lo sostuvo junto al sombrero. Esa imagen, compa, me quedó grabada. Una joven con los ojos cansados, la piel marcada por el sol, pero con una fe tan grande que llenaba toda la cabina. Yo, que tantas veces había pensado que la carretera era solo trabajo y cansancio, en ese momento sentí que estaba presenciando un milagro silencioso. Quise hablar, pero no me salían las palabras. Lo único que pude fue apretar más el volante y dejar que mis ojos se humedecieran, esperando que ella no lo notara. Ella sí lo notó. Sonrió apenas y dijo en voz baja: a veces, lo único que necesitamos es que alguien escuche, nada más, porque cargar sola con todo esto me estaba rompiendo.
Me quedé helado. Era cierto. Yo no había hecho nada extraordinario, solo detenerme y dejarla subir. Pero para ella, ese gesto significaba alivio. Y ahí entendí algo que no quiero que olvides, compa. Nunca sabemos qué historia lleva la persona que encontramos en el camino. Y a veces, escuchar puede ser lo que salve a alguien de rendirse. El cielo ya estaba oscuro, y las luces del tablero iluminaban su rostro con un resplandor tenue. De pronto, ella levantó el sombrero y lo puso sobre mis manos sin previo aviso. Sentí el cuero áspero, el peso extraño, y casi se me corta la respiración. Cuídalo un segundo, camionero, para que sientas lo que yo siento. Fue como sostener la vida de otro en mis manos. Cerré los ojos un instante y juro que sentí algo raro, como si el eco de aquel vaquero todavía vibrara en el interior del sombrero. Lo devolví casi temblando, sin poder mirarla a los ojos. Ella lo tomó de nuevo y se lo acomodó firme en la cabeza como un soldado que se alista antes de la batalla. Me dijo con voz clara, quebrada pero llena de fuerza: no soy más que una hija cumpliendo con su padre, pero mientras respire, esta promesa no morirá. Y esas palabras, compa, me atravesaron como un cuchillo. Ahí entendí que no estaba solo escuchando un relato, estaba presenciando la forma en que una promesa puede mantener viva a una persona, incluso cuando todo lo demás parece perdido. Y aunque el motor rugía y la carretera seguía, dentro de mí hubo un silencio tan grande que todavía lo escucho hoy. Llegamos al paradero de Saltillo ya entrada la noche. El camión resopló al frenar y por un momento el ruido de los motores alrededor me devolvió a la realidad. Ella se acomodó el sombrero, guardó su cuaderno bajo el brazo y me miró con esa mezcla de cansancio y esperanza que nunca voy a olvidar. Gracias por detenerte, camionero. No todos lo hacen. Asentí sin saber qué decir. Tenía tantas palabras enredadas en la garganta que al final solo alcancé a murmurar: gracias a ti por recordarme lo que significa cumplir con alguien que ya no está. La vi bajar del tráiler, caminar despacio con paso firme hacia la terminal, y cada paso suyo me pesaba como si se llevara algo de mí. El bullicio del paradero contrastaba con su figura solitaria, aferrada al sombrero como quien lleva un estandarte invisible. Quise llamarla, decirle algo más, pero me quedé quieto. Sentía que si hablaba de nuevo iba a romper la magia de ese encuentro. Y ahí, compa, entendí que hay historias que no están hechas para que las cambiemos, sino para que las llevemos dentro, como un recordatorio de lo que somos. Encendí el motor de nuevo, pero esta vez el rugido del tráiler sonaba distinto, como si algo en mí hubiera cambiado. Miraba por el retrovisor y todavía alcanzaba a ver su silueta alejándose entre la gente. Y me di cuenta de que, aunque ella bajó de mi camión, no bajó de mi vida. Su historia se quedó conmigo, y cada kilómetro que recorrí después lo hice pensando en las promesas que había dejado en el camino. Nunca imaginé que una pasajera desconocida me iba a hacer mirar de frente lo que yo mismo había escondido tantos años. La carretera se abrió frente a mí, oscura y solitaria, pero ya no la sentía igual. Pensaba en mi propio padre, en las veces que fallé, en las palabras que nunca le dije, y fue ahí donde entendí el verdadero peso del sombrero. No era la tela ni el cuero, era la memoria viva de alguien que sigue caminando en el corazón de los que lo aman. Cerré los ojos un segundo en un semáforo y murmuré: viejo, tal vez todavía estoy a tiempo de cumplir lo que te prometí. Y créeme, compa, esa noche la carretera me supo diferente, más dura, sí, pero también más sincera. Seguí manejando en silencio, con el parabrisas reflejando las luces lejanas de la carretera. Y aunque estaba solo en la cabina, sentía que no iba vacío. Esa muchacha con sombrero y trenzas me dejó algo más que un recuerdo. Me dejó una lección.
Entendí que todos cargamos promesas, algunas cumplidas, otras olvidadas, y que a veces basta cruzarse con alguien en el camino para recordar quiénes somos de verdad. No sé si ella logró abrir esa escuelita, pero en mi corazón ya la había levantado esa misma noche. Y ahora, compa, que llegaste conmigo hasta el final de este relato, quiero hablarte directo. Gracias por escuchar. De verdad, si esta historia te tocó, comenta aquí abajo desde dónde nos acompañas y qué te hizo sentir. Dale un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con alguien de confianza. Es la mejor manera de decirnos que quieres más relatos como este. Mira también los otros videos del canal que están hechos con el mismo cariño para ti. Y si lo sientes en tu corazón, apóyanos en el botón de gracias aquí abajo. Que Dios te bendiga siempre en tu camino, hermano, y que nunca falte en tu vida alguien que te recuerde lo importante de cumplir una promesa.